Muy buenos días, estás escuchando Karim Alexander Blog. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy tenemos, un tema muy interesante. Estamos obviamente realizando nuestros respectivos estudios, ajustes, investigaciones y mucho más. Agenda llena, pero viendo las estadísticas estábamos observando que según esto la proyección, uno de cada 100 personas padece un trastorno mental, y sobre todo me llamó la atención que sale uno de cada 100 personas con esquizofrenia. Así es. Según las estadísticas en estos momentos, uno de cada 100 personas sufre de esquizofrenia, por lo que entonces es nuestra obligación como tan solo participantes de una sociedad el saber cómo podemos prepararnos para poder acompañar a las personas que padecen esta patología y asimismo también a sus amigos y familiares. Con esto en mente, entonces, lo primero que vamos a analizar el día de hoy, aquí en el blog del día de hoy, es, ¿qué entendemos por esquizofrenia? Y luego ya una vez analizando la esquizofrenia, vamos a ver las posibles causas y cómo podemos ayudar a una persona y a su familia en esta situación. Entonces, te sugiero que te quedes con nosotros el día de hoy en el blog Karim Alexander Blog. Karim Alexander Blog. Y bueno, regresamos en este instante con nuestro blog del día de hoy. Según las estadísticas, una de cada 100 personas en estos momentos padece de alguna condición, de alguna patología mental, y llamó mi atención que, según las estadísticas en esta proyección, una de cada 100 personas sufre de esquizofrenia. Por lo tanto, ya es necesario que nosotros como sociedad empecemos a conocer más acerca de la enfermedad, así poder ser eficientes en el acompañamiento tanto de la persona que padece como sus familiares. Entonces vamos ahorita a ver lo que es esta patología, la esquizofrenia, posibles causas y cómo podríamos brindar apoyo o ayuda tanto al paciente como a sus familiares o círculo cercano. Bueno, antes quisiera empezar por comentar que hay muchos malos entendidos, hay algunos estigmas, ¿verdad? Ignorancia a veces que comentan, por lo menos del lado médico, vamos a tocar la perspectiva el día de hoy. Por lo tanto, quiero hacer esta aclaración. Algunas personas comentan que la persona que padece una patología de esquizofrenia, comentan que tienen alguna situación espiritual ahí conflictiva, incluso que están poseídos y cosas así. Bueno, por el lado médico el día de hoy quisiera comentarte que indudablemente es una enfermedad que afecta al individuo en todo su ser, ¿no? Incluyendo su estilo de vida y, ¿por qué no? También obviamente esto va a incluir el aspecto de su espiritualidad o su alma, pero no en el aspecto que quizá la mayoría en el estigma comentan. Bueno, si bien la esquizofrenia es una enfermedad muy mal interpretada, también hasta el momento, por el lado médico, no contamos con todas las respuestas con referencia a de dónde viene esta enfermedad o qué la detona. Es una enfermedad hasta el momento muy estudiada, puesto que lo que tenemos hasta el momento es que la esquizofrenia es una enfermedad, no una condición espiritual como tal, aunque indudablemente habrá puntos a favor y en contra. En la esquizofrenia se presentan alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento.
También hay trastornos de los movimientos y alteraciones en los afectos. Y no es necesario que se puedan presentar todos los síntomas para poder ser catalogada como esquizofrenia, que se haga lo que es el diagnóstico, pero sí lo más común que presenta la persona con esta patología, los síntomas son las alucinaciones, que son generalmente auditivas, aunque también hay visuales, olfativas o táctiles. Y te podrá parecer quizá algo sorprendente, alucinaciones visuales, olfativas o táctiles, pero también lo que es el espectro autista, específicamente el Asperger, también hay estímulos en los cuales las personas con Asperger pueden tener estimulación a través de los sentidos, donde pueden ver colores, pueden saborear los sonidos y oler la luz. Bueno, son cuestiones en donde el cerebro, que hasta el momento no hemos podido descifrar, este órgano tan enigmático, dentro de sus desórdenes, o por qué no decirlo de alguna manera así muy coloquial, sus cortocircuitos, nos asombra cómo se pueden dar cosas que aparentemente no se deberían de dar. Bueno, entonces, como te comenté, esto significa que los individuos escuchan, ven, sienten o huelen cosas que por lo menos para nosotros no se encuentran dentro del mismo plano de la realidad. Ellos la pueden ver, obviamente, y por eso lo comentan. Porque en su nivel, en su perspectiva de realidad, ellos pueden ser testigos de ello. Ellos pueden percibir, obviamente, estas alucinaciones. Pueden percibir, como te comenté, dentro de las alucinaciones, ver, oler, sentir cosas o individuos que no son reales, por lo menos dentro de la realidad compartida. También presentan delirios acerca de sentirse con otra personalidad, o también, ¿verdad?, presentan argumentos que no son muy lógicos para lo que sería la mayoría de la sociedad. Estos individuos, en sus ideas delirantes, pueden decir que son personas históricas o que son otras personas, incluso personajes famosos. También pueden comentar que hay personas queriéndoles hacer daño o persiguiéndoles. Además de estas alucinaciones o delirios, también puede haber trastorno de pensamiento, que se ve con un desorden en el habla. Está caracterizado por pensamiento desorganizado y lógico. Se pone en evidencia cuando él trata de hablar, puesto que la persona presenta un habla confusa o inclusive ninguna elaboración coherente del lenguaje. Los trastornos de movimiento también se pueden dar aquí en lo que es la esquizofrenia. Pueden agitar partes de su cuerpo, y una persona con este tipo de trastorno también puede repetir ciertos movimientos una y otra y otra y otra vez. En este caso, vuelvo a mencionar que espectro autista también lo tiene esta condición. Estos síntomas son mucho más difíciles de reconocer, lo que sería la interrupción de las emociones, puesto que hay algunos que pueden realmente tener un desenvolvimiento catatónico. Este sería un estado en el que la persona no se mueve ni habla con los demás, a pesar de la situación en la que se encuentre. O sea, pueden estar en un automóvil o incluso en un lugar muy concurrido y no presentan aparentemente ninguna estimulación. La persona no se mueve, no habla, ni cuando necesita interactuar con lo que es otra persona, otro ser humano. También presentan falta de satisfacción en la vida diaria, esto acompañado por la disminución de la comunicación. Entonces, cuando la persona incluso se ve forzada a interactuar, muchas veces la persona con esquizofrenia se le ve frustrada por aparentemente no poder elaborar
cuando debería de ser algo muy natural ya para estas alturas. ¿Qué causa la esquizofrenia en sí? Bueno, en rigor de verdad, contundentemente, la causa de la esquizofrenia todavía no es totalmente clara, aunque hay algunas teorías que aparentemente van por buen camino, pues en general se cree que hay un problema obviamente con los neurotransmisores en el cerebro y sobre todo con también la repartición de una hormona cerebral llamada dopamina. Esta hormona y sus receptores a nivel cerebral parece que no se pueden entender muy bien y entonces hay más evidencias a favor de esto. Aunque también hemos observado que hay drogas, por ejemplo, como la metanfetamina, que actúa atacando estas zonas y nos empiezan a dar pues áreas a estudiar y podemos empezar a hacer otros discernimientos. Bueno, por otro lado, se sabe que la esquizofrenia tiene un fuerte componente genético. La enfermedad ocurre en un por ciento, en el 1% de la población general, pero es en un 10% de las personas que ya hayan tenido un parentesco de primer grado. Así es, 1% en la población general, pero hasta en un 10% en lo que es el árbol genealógico. Si se tuvo lo que es un pariente dentro del primer grado. ¿A qué me refiero con primer grado? No que vayan en el kinder, no. Me refiero a que un padre, un hermano, la madre. Y también se da en personas con parentesco de segundo grado, o sea, alguien que padece la enfermedad como tíos, abuelos o primos, no directos. También se tiene más posibilidades de desarrollar lo que es esta patología de la esquizofrenia si la persona también es gemelo idéntico. Los gemelos idénticos también tienen esta posibilidad de desarrollarlo. Ellos inclusive de un 50 hasta lo que es un 65%. Esto es lo que me llamó la atención, que es muy elevado, obviamente, lo que es el número en el caso de gemelos. Es increíble toda lo que es la información que podemos ver hoy en día con referencia a la esquizofrenia. Ya hemos avanzado bastante en este ámbito, pero aún falta muchísimo por descubrir. También vemos que hay un dato interesante que confirma la predisposición genética, es que de hijos esquizofrénicos criados en hogares adoptivos conservan porcentajes similares de prevalencia de la enfermedad, o sea, hay muchísimas posibilidades de que puedan repetir esto. Ahora, ¿cómo evaluamos esta información? Pues obviamente tenemos que entender que la genética juega un papel muy importante en este desarrollo, pero no es determinante, no es que sea 100% exacto, ¿verdad? Pero hemos estado realizando el gremio científico, tanto el biológico como el mental, nuestras hipótesis al respecto. Bueno, sin duda hay otros factores que sumados a la genética influyen en el desarrollo de la enfermedad, los cuales simplemente, pues hasta el momento lo desconocemos. Entonces, como puedes ver, la esquizofrenia, una enfermedad mental tan enigmante como el mismo órgano en donde se desarrolla el cerebro. Entonces, wow, vamos a seguir con este tema. No te despegues de tu asiento. Este es Karim Alexander Blog. En un momento regresamos. Karim Alexander Blog. Y bueno, estamos de regreso y aquí en el blog nos quedamos en interesante tema, ¿verdad? Este tema, el de la esquizofrenia. Wow. De hecho, ahorita recapitulando lo que son los puntos que tenemos pendientes. Wow. Tan solo para conocer la base de la esquizofrenia, formarnos un criterio, estuvo interesante, muy interesante. Ahora vamos a abordar la parte de cómo ayudar. Ya conocimos lo que es la esquizofrenia, ya vimos los grandes avances que tenemos conforme al pasado, pero también obviamente no tenemos todas las respuestas, somos seres humanos imperfectos, pero vamos a
a abordar el tema donde podemos quizás ser más eficientes, que es en cómo ayudar. Bueno, tenemos que entender que debemos brindar apoyo. Esto siempre y cuando las personas también nos comenten estar de acuerdo con ello, aunque sabemos que por el tipo de patología, por lo general, se necesita de mucho apoyo, puesto que hay mucha ignorancia y estigma aún con referencia a esta patología. Bueno, no tienes que ser en sí un experto de la salud, no tienes que haberte graduado de Harvard, de Yale, para brindar ayuda en este aspecto. En el proceso de consejería o acompañamiento de estas personas, pues sabemos que debe la mayor parte del tiempo tener una persona que les sirva de ayuda en cualquiera de los ámbitos, la escuela, la iglesia, el trabajo. Y bueno, siempre animaremos tanto a la familia como a la persona que padece esta patología a la búsqueda de atención médica. Lo primero que debemos de hacer es exhortar a que esté bajo el cuidado y supervisión de un médico psiquiatra, el cual le habrá dictaminado obviamente un esquema tanto terapéutico, terapia y medicamento. Y aquí hay un asunto obviamente fundamental, ¿no? Que debemos procurar el que no abandone la medicación y tampoco su terapia, dependiendo obviamente la gravedad o lo que sería la profundidad de su patología. Ok, entonces es importante que los medicamentos estén a la mano y también nosotros conocer el tipo de medicamentos y sus efectos secundarios. Bueno, también es importante conocer que los medicamentos tienen como función el cese o la disminución de los síntomas que alteran la percepción de la realidad. Los ubican en este estado de realidad compartida de la sociedad en general. Así es. Sí, ayudan a calmar lo que son los delirios y las alucinaciones, aunque a veces, ¿verdad?, hay efectos adversos o secundarios. El hecho de que haya continuidad en el tratamiento nos permitió obviamente poder hablar con él en una mejor condición donde pueda recibir también ayuda. Y dentro de las cosas que podemos hacer es el acabar con el estigma, entonces evita hablar también del aspecto de posesión demoníaca o cosas similares. Uno, por el hecho de que no queremos faltarle el respeto a la persona, obviamente eso es una falta de respeto, pero el segundo principio es, puesto que la persona tiende a reforzar con los estímulos, que en este caso si te pones a hablar de este tema, puedes quizás tú ser el detonante de ideas catastróficas o los delirios o alucinaciones. Entonces, estas ideas se fueron con la medicación. Tú nada más asegúrate que pueda tomar a tiempo su medicación, no haciendo comentarios adversos. Y recordemos que muchos esquizofrénicos pues debutan con alucinaciones o delirios, por lo que son hospitalizados en instituciones psiquiátricas. Por lo tanto, acompáñalos en el proceso de adaptación o de rehabilitación, donde tienen que ser reinsertados a sociedad, pero por haber pasado un tiempo en el hospital psiquiátrico, a algunos les cuesta el vivir la experiencia. Entonces, ahí los puedes ayudar. Y debemos recordar que, bueno, Dios nos ha dado muchos recursos para poder asistir a nuestros hermanos en necesidad, ya sea en sus casas o en la iglesia, donde obviamente la misericordia, el amor y la contención de la congregación van a jugar un papel importante en sostener a la persona. Entonces aquí es donde aplica ese versículo de Pablo, donde majestuosamente en la carta a los tesalonicenses nos exhorta: hermanos, ¿verdad?, amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses
5:14. Creo que este pasaje se aplica perfectamente a nuestra discusión. Pues el hermano o la hermana esquizofrénico, necesita el apoyo y contención de la sociedad, la familia y también, ¿por qué no?, de su grupo o iglesia. El objetivo es ayudarle a llevar una vida lo más cercana, obviamente, a la normalidad, lo que mientras sea posible, y comprender que muchas tareas, desde las más simples hasta las más complejas, podría ser que necesitaran ayuda. Aquí es importante recordar que muchas veces estos individuos pasan por otras experiencias traumáticas y entonces su vida no se torna muy fácil de llevar. Con respecto a lo que sería el aspecto general, las personas esquizofrénicas medicadas no son peligrosas, no representan un peligro per se para la sociedad, pero nunca podemos estar al 100% seguros de que su medicación surtirá efecto, y que no se presentará una crisis. Siempre hay que estar nosotros vigilantes y alertas pero no alarmados. ¿Ok? Entonces, recordar el proceso de santificación por el cual se reúnen en las iglesias, que es para que, al igual que todos nosotros, sean expuestos a la palabra que obviamente hará mella en nuestros corazones, y por el Evangelio de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puedan llevar, como todos nosotros, su vida espiritual de la mejor manera posible. La esquizofrenia es una enfermedad que algunas veces ha discapacitado a personas y también es un grato recordatorio para pedir no solamente por la enfermedad de nuestros hermanos, que obviamente lo haremos, puesto que están conviviendo con nosotros, y aún así no convivieran, también lo haríamos, pero que sea la oportunidad de sensibilizarnos por las necesidades los unos de los otros. Entonces, como vemos, esto de la contención, el cuidado, el amor, no solamente es de un área específica de la sociedad, los hospitales, de un área específica de la familia, papá y mamá. No un área específica de la iglesia, los pastores, los ministros, las personas a la delantera, sino que en realidad el trabajo de contención, amor, capacitación, está en todos nosotros. Nosotros podemos hacer siempre la diferencia, combatiendo la ignorancia, el desaliento y la incomprensión, y obviamente manteniendo el Evangelio en el centro de todas nuestras actividades. Así que, por último y no menos importante, debemos recordar que, como todo proceso, ¿verdad?, puede no ser muy grato, puede tomar tiempo, así que dejemos entonces que las buenas nuevas de Jesús y su obra en la cruz sean los que nos sostengan, lo que se recuerde, lo que se analice, lo que se exponga más, lo que nos acompañe, puesto que solamente el Evangelio brinda esperanza y promesa de una vida libre de esquizofrenia o cualquier enfermedad física y mental. Es en la consumación del reino de Dios que ya no habrá más lamento, más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Y queremos agradecerte el día de hoy, tu participación, mensajes, llamadas y mucho más en este blog. Así es. Continuaremos con Karim Alexander Blog la siguiente ocasión y tendremos tema para el podcast también. Sugerencias de videos, temas a tratar, temas con referencia a salud mental. Bienvenidos, el conversatorio también estará en las diferentes redes sociales. Búscame como Karim Alexander Blog. Búscame como Karim Alexander Blog. Nos vemos. Muchas gracias.